revisar, entonces ahora más tarde seguro lo reviso. Quiero compartirles para que pues la podamos hacer juntos, para que vean, digamos, cuáles sean las respuestas correctas. Entonces ya a partir de ahora, los que la hagan en este momento ya no vale. No sé si ahí están viendo mi pantalla ya. Sí, ahí la vemos. Ok, gracias. Bueno, por ejemplo, sí, algunos les daba siempre como X y pensaban que tal vez era que estaba mal contestada y no, tal vez fue un tema ahí de configuración que se me fue a mí. Entonces, bueno, nombre del alumno. ¿Qué significado tiene el nombre Génesis? ¿Quién me dice la respuesta para marcarlo aquí? Principio. El Principio. 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 Esto, el principio. Bueno, esa es la respuesta correcta. El principio. ¿Cuál es la primera narrativa que encontramos en la Biblia? Principio de todo, la creación. Ok, muy bien. Esa es la respuesta. El principio de toda la creación. La tercera. Si nos habla, vamos a ver ahí, es que ese profesor es medio tramposo, ¿verdad? Si nos habla de la maldad y el pecado, nos habla del amor de Dios al crear a Adán y Eva, a su imagen, etcétera, pero la primera narrativa que nos habla es el principio de toda la creación. Según la narrativa de la Biblia, las leyes o mandamientos se basan en, ¿cuál es la respuesta correcta? En la liberación del pueblo Así es, de Dios. la primera. La narrativa de la liberación del pueblo de Dios de Egipto, a través de esa narrativa es que se basa todas las leyes o mandamientos que ese pueblo empieza a recibir y que llegan a nuestros días. Bueno, ¿cuál de las siguientes narrativas es descriptiva? Génesis. Génesis. ¿Por qué Génesis? ¿Quién me dice por qué Génesis? Lita, que contestó ahí. Porque están narrando en la historia Ok, muy bien. de la creación. Te están contando la historia. Exacto, exactamente. Y era, bueno, Génesis del 1 al 2, pues ahí, y obviamente sigue la historia, solo lo puse ahí como ejemplo, decía en Génesis del 1 al 12, del 1 al 2, dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Porque, digamos, es importante tomarlo en cuenta, que es descriptiva, nos está contando algo, ¿verdad? No es prescriptiva, porque no quiere decir que entonces, como Abraham se fue de su tierra y Dios le dio toda la bendición, es que usted tiene que abandonar a su papá y a su mamá y etcétera, ¿verdad? O sea, no necesariamente, es una descripción de lo que sucede. Muy bien. La segunda, ¿cuál de los siguientes pasajes es narrativa prescriptiva? ¿Cuál es la respuesta? Éxodo 20, ¿Por qué Éxodo 20? porque habla de orden, de mandato. Ok, ¿alguien lo tiene a mano que lo pueda leer? Éxodo 20, por lo menos un par de versículos. Yo lo tengo aquí, Adelante, del 12 en adelante. del 12 en adelante. Dame un segundo para buscarlo porque está en el primero. Del 12 al 17. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo, falso testimonio. Dice, no codiciará la casa de tu prójimo, no codiciará la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Ok, muy bien. Y es prescriptiva, o sea, está muy claro, ¿verdad? Que es un mandamiento. Era un mandamiento para el pueblo de esa época, pero también es un mandamiento que aplica hoy para nosotros. Ahora, aquí en esta, algunos como que patinaron un poquillo porque lo vieron como un poquillo de trampa, seguro. Porque tiende a confundir un poquito. Si nos vamos a Éxodo 3, si gustan, nos vamos a Éxodo 3. O sea, si alguien no tiene a mano, Éxodo 3, del 1 al 6, que nos lo quiera leer. ¿Quién tiene Éxodo 3? O por lo menos que nos lea ahí unos 3 versículos. Éxodo 3. Ahí lo tengo yo, Pedrito. Del 1 al 6. Adelante. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios.
y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? 4. Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. 5. Dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Dice el 6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ok. Tal vez, bueno, para algunos estaba muy clara, para otros tal vez se confundieron un poquito, tal vez por el versículo 5, ¿verdad? Que sí, Dios le está dando un mandato a Moisés, pero es un mandato a Moisés, ¿verdad? Que no te acerques, que quita el calzado de tus pies, etcétera, etcétera. Pero es una narrativa, por eso no es prescriptiva, ¿verdad? Es una descriptiva, está describiendo cómo fue ese encuentro, ¿verdad? De Moisés. Entonces la respuesta correcta era la primera, Éxodo 20 del 12 al 17. Entonces, bueno, eso era un poquito nada más ahí como para, y después la otra era muy personal de cada uno, para repasar un poquito el tema de las narrativas. ¿Ok? Vamos a hacer, bueno, no sé si alguno tiene alguna pregunta, alguna duda con eso, pues está claro. Claro. Ok, muy bien. Vamos a hacer una práctica hoy, así que necesito que todos tengan, número 1, Biblia en mano, y número 2, algo en que rayar, papel, algo para algún lapicero, lo que sea. Si no lo tiene 30 segundos para salir corriendo en este momento, cuidado de caerse, porque vamos a hacer una práctica. ¿Está bien? Bueno, ¿de qué se trata la práctica? Recuerden que uno de los principios de este método de estudio, ¿se acuerdan? El método PENTA, tiene que ver con aprender a pensar, con el explorar un poquito, ¿verdad? Y tomar notas. Entonces vamos hoy a aplicar en medio de esta práctica estos 3 principios. Aprender a pensar por nosotros mismos, aprender a explorar y tomar notas para hacer de nosotros el texto. Entonces vamos a hacer lo siguiente. ¿En qué consiste este trabajito que vamos a hacer? Ok, tenemos muchos libros que nos hablan de narrativas, incluso en el Nuevo Testamento hay mucha narrativa, pero bueno, estamos en este tema del módulo de bibliología o del curso de bibliología, estamos en la narrativa del Antiguo Testamento. Tenemos libros históricos y el Pentateuco, ¿verdad? ¿Se acuerdan? 5, Penta 5, Teuco rollo, los 5 rollos de la ley, donde está lleno de narrativas, tanto prescriptivas como descriptivas. Tenemos los libros históricos, que ahí nos encontramos, el libro de Josué, el libro de Jueces, Ruth, Primera y Segunda de Samuel, que en algún momento en la Biblia hebrea es un solo libro, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías y Esther, que se llaman normalmente libros históricos. ¿En qué consiste la tarea? Bueno, es lo siguiente, vamos a hacer grupos, vamos a hacer equipos acá a través de Zoom, yo voy a hacer los grupos al azar y en esos grupos que les corresponde, pues vamos a identificar una narrativa bíblica y van a definir. Ustedes van a buscar una historia bíblica entre cualquiera de estos libros. Puede ser la historia de Josué, puede ser la historia de algún juez, de Samuel, algo que tenga que ver con el rey David, con Salomón, con Moisés, con, bueno, infinidades de narrativas e historias bíblicas que nos encontramos. Entonces, van a escoger esa historia bíblica, pon atención, van a escoger esa historia o esa narrativa y van a identificar 2 pasajes, vea qué fácil, 2 pasajes o momentos. Cuando hablo de pasajes no necesariamente son 2 versículos, puede ser un párrafo o momentos. En ese texto donde vayan a encontrar una narrativa prescriptiva y puede ser en esa misma
historia o en otra, 2 pasajes o momentos donde haya narrativa descriptiva. Más o menos como lo que yo les puse a ustedes en la tarea, nada más que eso yo los busqué. Ahora lo que quiero es que ustedes practiquen identificando en equipo cuál es narrativa prescriptiva y cuál descriptiva. Y también pues nos van a comentar cuál es el mensaje principal de esa historia o narrativa que eligieron. Por ejemplo, eligieron la historia de Sansón. Bueno, en la historia de Sansón, entonces van a ir a Jueces, ya les soplé, y ahí van a encontrar algo que sea prescriptivo y algo que sea descriptivo y cuál es el mensaje principal de esa historia. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda con eso? ¿Está muy difícil? Bueno, vea, vamos a hacer lo siguiente. ¿Todos están claros? Sí, con eso. Pedro, Adelante. 2 descriptivas y 2 prescriptivas. Exacto. Ok. 2 y 2. En esa misma historia o puede ser de historias diferentes. Me gustaría más que puedan elegir la misma historia, por ejemplo, algo del rey David, algún acontecimiento, y en medio de eso, porque la segunda pregunta es, ¿cuál es el mensaje o cuál es lo más importante de esa historia o esa narrativa elegida? ¿Ok? Entonces, yo voy a hacer los grupos. Hay 30 personas aquí conectados. Vamos a hacer 5 grupos de 6 tal vez. Y si alguien tiene alguna duda o algo, entonces creo que puede devolverse y hacerla o me escribe por el chat. Y para esto vamos a tomarnos 10 minutos, no más de 10 minutos. Son las 7:48. Entonces a las 8 estamos regresando. ¿De acuerdo? Entonces vamos a hacer los grupos. Vamos a ver cómo nos va con los grupos. Un segundo. Vamos a ver por qué. Aquí está. Les va a llegar ahí, estén pendientes al Zoom, una notificación de aceptar o de agregarse al grupo que le corresponde. Entonces, ahí van, listos. Un segundito para ponerles tiempo. Vamos a tener 10 minutos, perdón, 10 minutos. Listo. Tienen que darle a aceptar ahí los que no han aceptado. Doña Marta, ¿me escucha? O el que está con el perfil de Doña Marta. Listo. Oiga, profe, no presione Ay, nos voy guindando, tanto, profe. En media enseñanza se nos fue ahí. Se me va a subir el azúcar si me presiona tanto. Una presión terrible es eso. No, era, les estaba ayudando para que se acordaran. Recuerde que los tiempos eran acortados.
Bueno, vamos a ver, cuéntenos cómo les fue. Vamos a empezar con el grupo 1. Entonces nos cuentan muy rápido para que todos tengan oportunidad cuáles fueron los pasajes descriptivos, prescriptivos y el mensaje principal. Entonces, grupo 1, lo escuchamos. ¿Cuál era el grupo 1? Sí, yo creo que no tenían número de grupo. Bueno, Sí, sí tenían, nosotros la somos el sala, grupo. ya les digo nosotros yo. somos el grupo 1. Rubén Sí. fue designado por el grupo para que sea la voz. Adelante, Rubén. Adelante. Perdón, Rubén, antes de que inicie. El grupo 1 está conformado por Araceli, por Rubén, por Freddy, por Glenda, por Juan y por Merlin. Entonces, adelante. Ok, bueno, vamos a empezar con una prescriptiva. Génesis 2:24. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a una mujer y será una sola carne. Matrimonios felices por siempre. Ese es el mensaje, ¿verdad? Deuteronomio 32. Porque ese no está. Y Deuteronomio 32. Déjenme buscar. Es que no tenía marcado su voz. Deuteronomio 32 dice: si te convirtieres a Jehová tu Dios y observares a su voz conforme a todo lo que yo te mandé hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces es un mandato, ¿verdad? Amar a Dios sobre todas las cosas. Ese sería el mensaje de las prescriptivas. Y en las descriptivas, y escogimos todo el libro de Job, ¿verdad? Prácticamente es totalmente descriptivo, porque estuvimos leyendo Job y desde el 1 hasta muy adelantado, ¿verdad? El 34 en adelante se van a contar algunas cosas prescriptivas. Prácticamente hasta el capítulo 30 es totalmente descriptivo esa situación y empiezan las prescriptivas así muy salteadas del capítulo 34 en adelante. Y cito una, por ejemplo, de todo ese libro que lo voy a leer hasta el 34, porque dicho, de nada te servirá perdón, ¿dónde estoy? Acá, en el 10, 34 días, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos está Dios de la impiedad y del omnipotente la iniquidad, porque él pagará al hombre según su obra. Es una prescriptiva, ¿verdad? Que tenemos que alejarnos tenemos que ser íntegros, pues, y alejarnos del mal. Es uno prescriptivo también dentro del libro de Job, y todo, prácticamente el libro de Job hasta el capítulo 30 es totalmente descriptivo. Eso sería. Bueno, y el libro de Job, pues es todas las enseñanzas, ¿verdad? Y los reclamos que hace Job y los amigos, ¿verdad? Analizando entre ellos, ¿verdad? Amén. Okay. Voluntad de Dios. Muy bien. Démosle un aplauso ahí al grupo 1, ahí todos con las palmitas. Muy bien. Y es súper interesante y lo vamos a ver cuando entremos en detalle a ver el libro de Job. Como dice Rubén, hay muchas narrativas ahí, y el libro de Job se caracteriza porque está dentro de, aunque hay narrativas, hay otro género literario que también, el cual el libro de Job pertenece, que es al género poético, y dentro del género poético nos vamos a encontrar otro montón de elementos que vamos a estudiar en algún momento, pero muy bien. Gracias, el equipo 1, muy bien. El equipo 2, ¿está listo? Dice que está conformado por Andrei, por Ariana, por Kaylin Quiroz, por Norma, por Sánchez y por Shirley. Entonces, ¿quién nos va a contar del grupo 2? No sé la verdad, porque no nos dio tiempo de escoger a ver quién iba a... Ahí va a estar entonces. O Luis. Mire, pegué el Goya ahí, ¿no?
No sé, suéltela, Luisito. Diga, siga, yo estoy canto, hable. Bueno, nosotros escogimos, la hermana Shirley, nos apoyó, ¿verdad? Y nos dijo que escogiéramos la historia de Noé, ¿verdad? El arca de Noé, que está en Génesis 6:9. Dice que como dos narrativas prescriptivas, sería Génesis 6:19 y 6:21. Y voy a leerlas. Dice que 6:19. Dice que Jesús le dijo, y de todo lo que vive, de todo ser, 2 de cada especie meterás en el arca para que tengan vida contigo, macho y hembra. Y la 21, también Jesús le dijo, ¿verdad? Dios, toma contigo de todo alimento que se come y almacénalo para que te sirva de sustento a ti y a ellos. Y las descriptivas dice que escogimos el 6:14 y 6:15, donde Jesús, ¿verdad? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafetarás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás. De 300 codos será la longitud del arca, de 150 codos su anchura y de 30 codos su altura. Y esas dos fueron las que escogimos, ¿verdad? Como descriptivas. Y pues el mensaje central, ahí pusimos, ¿verdad? Que era la purificación de la tierra. Ok. Aquí hay algo interesante para André y los hermanos. Y obviamente estamos en esta práctica. Pero vean qué interesante, porque acá en las que ustedes definieron como prescriptivas, ¿verdad? Era el 19 y 20, así es. Correcto. No, el 19 y 21. El 19 y el 21. Esa es la Prescriptiva. pusieron como prescriptiva, ¿verdad? Ajá. Es prescriptiva y es importante tener ese panorama. Es prescriptiva para Noé. ¿Sí me voy a entender? Porque dice, y de todo lo que vive, de toda carne y de toda especie, meterás en el arca, taca, ¿verdad? Y después en el 21, ¿verdad? ¿Qué que era? Sí, correcto. Sí, es prescriptiva para Noé, pero para nosotros es simplemente descriptiva. No sé si me voy a entender. Para nosotros, o sea, no es un mandamiento, porque nos está contando cómo fue que Dios le dio a Noé la instrucción. Para Noé sí es un mandamiento, algo que él tenía que hacer, pero para nosotros nos está contando la historia. Y el otro era descriptivo, ¿verdad? Los otros versículos que comentaron. Correcto, 6:14 y 6:15. 6:14 y 6:15 está contando una historia, pero sin embargo, si damos un poquito fino, vemos que también podría ser prescriptiva para Noé, porque le está diciendo, hazte un arca de madera. Hay un mandamiento para Noé. Y luego viene a describirle cómo tenía que hacerla. Aquí lo importante es tener en cuenta, porque recuerdan la imagen de los aviones. Aquí lo importante es, ok, entender qué está diciendo el texto, pero ¿cómo hago yo el viaje de regreso? O sea, ¿qué aplico a mi vida de esto? Entonces, en este caso, para nosotros, ambas son descriptivas. Para Noé sí tienen esa connotación de una prescriptiva y la otra descriptiva. Entonces, bueno, muy bien, un aplauso, le damos un aplauso ahí al grupo 2. Casi no hay aplausos, unos cuantos nada más. Eso, ahora sí. Bueno, vamos con el 3. Tenemos en el 3 a Elizabeth, a Luis Campos, a María Castrillo, a Marilyn Carrillo, a Ruth, a Wilson y a María. Casi nadie están ahí. Vamos a ver quién es el narrador o narradora. Adelante, Wilson. Qué linda Ruth. Hay que ponerlos a participar. Eso, así es. Vamos, adelante, pues se nos va el...
Vamos, uno al... Mica, usted dijo que usted lo iba a hacer. Híjole. Bueno, nosotros escogimos primero Samuel. Ajá. 1 y 2 para descriptiva. ¿Qué capítulo? Samuel 3. Primera de Samuel 3. 3. Ajá. Para lo descriptivo. Okay. 1 y 2. Ajá. El joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia, y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver. Esa y las tomamos como prescriptiva. ¿Prescriptiva o descriptiva? Descriptiva, disculpe. Ok. Es que usted sabe, Perito, que yo me pongo el micrófono a la oreja. Y en prescriptiva, tomamos la 9, el verso 9 del mismo capítulo, que diría: y dijo Elías a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Y la 12, aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa desde el principio hasta el fin. Esas las tomamos como descriptivas. Esta era la idea. Y la 12 la tomamos como la idea principal, que era Elí, el Señor iba a cumplir. Que el Señor iba a cumplir y todas las cosas. ¿Hable usted? Esa es la salvada, Wilson. Trae la ayuda de Doña la Ah, sí. Sí, el 12 lo vimos como la idea principal, que es que el Señor va a cumplir, dice, yo cumpliré con Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin. Esa es como la idea principal. Ok, muy bien. Entonces, ese 12 no sería prescriptivo, sino sería la idea principal que ustedes lo encontraron en ese verso. Ok, muy bien. Bien, aquí importante también recordar, y está bien, pero el mismo principio del otro grupo. En este caso es prescriptivo, ¿verdad? Para Samuel, ¿verdad? Sí. Pero para nosotros nos está contando la historia, ¿verdad? Eso Sí, es importante. exactamente, Pedrito, perdón. Faltó agregar eso, pues eso es específicamente para él, ¿verdad? Era algo que le estaba aconteciendo y que iba a pasar era con él, ¿verdad? No es aplicable meramente a nosotros. Ok. Y vea qué interesante. Así, adelante. Tengo una pregunta, Pedro. Adelante. Bueno, yo estoy ahí casi, el tiempo era tan corto, pero yo también me quedé pensando en la forma de buscar los pasajes. Entonces, por ejemplo, cuando usted nos haga un examen o alguna tarea o algo, cuando nos pregunta algo descriptivo, tiene que aplicarse a nosotros. Sí, esa es muy buena observación. O a especificar. No, la idea es que, bueno, puede venir en los dos sentidos, pero sí lo correcto, y que dicha que usted hace esa observación, tendría que hacer la especificación, si es prescriptivo o descriptivo en el texto o para nosotros. Eso es muy importante, porque aquí, digamos, ya hemos visto que se han buscado prescriptivas bien, pero para el texto, no para nosotros. Ok, gracias. Ok, muy bien. Listo, el grupo 3, un aplauso al grupo 3, aplausos ahí, hermanitas, vamos a ver, hermanitas, todos con las manitas, eso. Muy bien, vamos con el grupo 4. En el grupo 4 tenemos a Nayansi, a Edith y a doña Eliet y Nicole. Hay alguien más y se nos salió, pero adelante, grupo 4. Buenas noches, bendiciones. Sí, estaba Rolo, pero Rolo tenía problemas de señal.
Nosotros lo hicimos diferente o lo entendimos diferente. No tomamos todo el libro, sino solo como un capítulo, solo el capítulo 4 de Jueces. Que 4. Que es la historia de Débora y Barak. Entonces, en sí, todo el capítulo 4 es descriptivo. Pensamos que una opción de prescriptivo podría ser el 4-5, porque dice, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Bet-El en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Entonces era como una costumbre. Fue lo más cerca que encontramos de prescriptivo en ese capítulo. Los protagonistas principales, Débora, Barak, y como secundarios, bueno, doña Eliet conoce más la historia, creo que Zebulón, Neftalí y ustedes me dicen por aquí. Y el mensaje principal, doña Eliet nos los va a dar. Eso. Amén, amén. Es que tenía apagado el micrófono. Ya, y el mensaje principal era defender, ¿verdad?, al pueblo que ese gobernador los tenía oprimidos. Ese es el mensaje principal. Ok, bien. Y sí, definitivamente Jueces 4 y muchos de las historias que están en Jueces son descriptivas. Yo creo, grupo, que tal vez el capítulo 5, el versículo 5, ¿verdad? Que fue el que ustedes dijeron, sigue siendo descriptivo porque está describiendo la costumbre incluso, ¿verdad? Pero bueno, de eso se trata, es parte del ejercicio. Entonces, muy bien, muy bien. Aplauso para el grupo 4. Hay manitas. Apenas veo como 3 o 4. Eso, ahí están, muy bien. Y cerramos con el grupo 5. El grupo 5 está conformado por Emily, por la familia de Andy. Tenemos ahí a Alita, a doña Marta, a May. Hay un montón de gente. Adelante, el grupo 5. Hola. Bueno, me tocó ser la vocera. Bueno, escogimos el libro de Ruth y marcamos aquí como texto descriptivo Ruth 1. Bueno, es que en realidad toda la historia de Ruth es descriptiva. Y bueno, voy a leer un pedacito aquí del 1 al 5 que dice Ruth 1. Aconteció en los días, gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión. Bueno, eso es parte de lo que es la historia descriptiva de Ruth. También, bueno, si seguimos leyendo, es bastante descriptiva la historia de Ruth. Y como prescriptiva, tenemos aquí, dame un segundo para buscar, que sería igual Ruth 1 a 16, que encontramos acá un texto prescriptivo donde dice, respondió Ruth, no me ruegues que te dejé y me aparté de ti, porque yo donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivires, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Donde tú murieras, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte habrá separación entre nosotras dos. Dame un segundo porque no creo que era esa. Ya me perdí. También tenemos aquí Ruth 2 del 8 al 9. Lita, la del 1 es 16 y 17. Sí, tiene razón, 16 al 17, eso es lo que estaba buscando. ¿Usted la tiene en la mano, May? Yo creo, voy a ver. A ver, espere, sí, porque esa no era, esa prescriptiva no era. Sí, dice, respondió Ruth, no me niegues que te deje. Me parte de ti, porque donde quiera que tú... Sí, sí la leyó bien. Estaba la otra que también era de prescriptiva del 8 al 9, que es Ruth 2.
Ya la busco por acá. Donde habla, que dice, entonces vos le dijo a Ruth, oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo ni pases de aquí y aquí estarás junto a mis crías. Mira bien el campo que cieguen y ciégalas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe el agua que sacan los criados. Yo siento que aquí vos le está hablando a ella como una orden. Vaya, hágalo, vaya, tome agua. Entonces aquí ella, donde dice, ella entonces bajando su rostro, inclinó la tierra y le dijo, ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Ya eso es parte de la descriptiva de lo que es la historia de Ruth. Y si estoy mal, ahí me van corrigiendo. Parte del tema principal de Ruth es que ella es la redención que se aplica a todos nosotros. Ruth era extranjera, no tenía hijos y era viuda, lo cual le daba su pobreza, en pobreza total, sin fuente de apoyo. Ruth aceptó fielmente el evangelio y se unió al pueblo del Señor. Eso es lo que tenemos aquí como la idea principal de toda la historia de Ruth. Ok, muy bien. Por ahí, Andy, o levantó la mano, o la familia Yo, completa. Jenny, Dios les bendiga. Amén. Jenny, adelante. Eso, Pedro, una pregunta, ¿eso aplica? Vamos al mismo punto que usted dijo, aplica solamente para Ruth, ¿verdad? Pero aquí en Isaías 8:13 dice, solo al Señor Todopoderoso tendrán ustedes por santo, solo a Él deben honrarlo, solo a Él han de temerlo. Ahí eso aplicaría para todos y sería prescriptivo. Ahí sí sería prescriptivo, porque es algo que es para el pueblo y nosotros somos parte de ese pueblo, exactamente. No. Adelante. Duda. Cuando se habla prescriptiva, ¿tiene que ser un mandamiento directamente de Dios hacia nosotros o puede ser una orden entre ellos mismos, entre los que están en la historia? Es que aquí es importante mantener esa separación y lo más importante es llevarnos la línea hacia nosotros. Si es descriptivo del texto que nos está contando una historia y si es prescriptivo para nosotros. ¿Por qué? Porque, digamos, ¿por qué traigo este punto? Y tal vez aprovechando para hacer, bueno, antes, aplauso para el grupo, todos, ahí nos faltaba después que no se nos vaya el aplauso. Las manitas ahí. 2, Pedro. 4. Sí. Perdón, que ahí tal vez una técnica para saber si es descriptivo o prescriptivo es eso, ¿qué me quiere decir este texto? ¿Verdad? Si lo que me está diciendo es contando la historia, es descriptivo, o sea, está describiendo algo, pero si lo que me está diciendo es aplicable a mí, es prescriptivo. Exacto. Y a eso iba justamente. ¿Quién habló? Rubén, yo creo que uno prescriptivo ahí está en Ruth 4 o 5, porque ya está describiendo alguna cultura antes de cómo puede negociar la mujer, ¿verdad? Eso es prescriptivo con respecto a la ley judía, ¿verdad? Entonces, replicó vos, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Creo que eso es prescriptivo para mí porque es de la ley antigua de los hebreos para redimir. Sí, y aquí digamos, lo importante, recuerden, y vuelvo al escenario del vuelo aquel. Enfoquémonos en en el texto, y eso es lo bonito de la técnica, de pensar, de explorar. En el texto ya ustedes están viendo que puede ser mandamiento, ya sea para el pueblo o para nosotros, o está contando una historia. Pero lo más importante para nosotros es identificar exactamente qué me dice el texto a mí, si hay algo que el texto me dice a mí, o simplemente me está contando una historia. Para esto es muy importante ubicarnos en el contexto, ¿verdad? Por ejemplo, esto que acaba de decir Rubén, en ese contexto era una costumbre o una ley para los judíos. Pero si nosotros nos vamos al contexto nuestro, aquí digamos, básicamente vos le va a dar descendencia al pariente, ¿verdad? O sea, para nosotros, en nuestro contexto,
eso no aplica. Eso quiere decir como que sí, a la muchacha se le murió el marido, entonces un primo o un hermano, ¿verdad? Del marido tiene que casarse con ella y tener hijos para darle descendencia. Entonces, para nosotros no es prescriptivo, porque en el contexto está hablando de otra cosa, está hablando o a otras personas. No sé si me voy a entender con eso, y también como Merlin lo comentaba bien, tiene que ver con que qué me dice a mí, ¿lo tengo que hacer yo o no lo tengo que hacer yo? O simplemente me está contando una historia. Esa es la diferencia que es muy importante que tengamos claro entre lo prescriptivo, o sea, que es un mandamiento, que hay que hacerlo, o simplemente me está contando qué pasó o cómo fue la historia. Que siempre detrás de una gran historia, por ejemplo, ya que este último grupo escogió el libro de Ruth, pues sí, como ellos lo dijeron, hay una gran historia detrás y lo dijeron muy bien, de redención. Como alguien que no era parte del pueblo, porque era una moabita, y en el contexto, los moabitas no podían entrar en el pueblo de Israel, no podían ser parte del pueblo. Como alguien que no era parte del pueblo terminó siendo pueblo, e incluso Ruth terminó siendo la tatarabuela de Jesús. Entonces es un tema de redención y de misericordia. Hay un gran tema ahí que bien lo comentaron. ¿Qué les parece? Comentarios. ¿Qué les pareció el ejercicio? Yo sé que poco tiempo y demás, pero obviamente era para eso, para crear un poco de caos ordenado, pero que nos ayude a pensar un poquito. Está muy interesante, Buenísimo. muy bonito. De hecho que ahorita escuchándolo, bueno, escuchando, viendo todo, se me vino a la mente Josué 1:9. Ajá. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Ahí le estaba hablando a Josué. Y en el contexto y todo, porque si nos vamos más atrás, está describiendo ahí lo que estaba ocurriendo y dándole las directrices. O sea, eso entonces no podríamos ver lo que aplique para nosotros, por decirlo así. Vamos a ver, Luis, ese es un versículo buenísimo para generar polémica. Correcto. Para generar polémica en este tema. Vamos a ver, hay cosas, sí, justamente usted está haciendo un buen análisis. Ok, en el contexto, eso se lo está diciendo Josué, pero hay un principio que aplica para nosotros. Porque recuerden algo, vamos a ver, recuerden, y era una de las preguntas de la tarea. A través de toda la narrativa, que en la narrativa encontramos cosas descriptivas y cosas prescriptivas, pero a través de toda la narrativa hay una gran historia que se está contando, y a través de esa narrativa es que recibimos los mandamientos. Entonces, claro, en el contexto, como lo dice Luis, eso se lo están diciendo a Josué, pero hay un principio que se aplica para nosotros, que tenemos que guardar la palabra de Dios, porque, vamos a ver, la misma Biblia se explica a sí misma, y nos encontramos, por ejemplo, en Salmos capítulo 1, que habla de que si yo guardo la palabra de Dios, si yo medito en ella de día y de noche, voy a prosperar, etcétera, etcétera. Bueno, y si leo no solamente Josué capítulo 1, versículo 9, sino que yo leo el versículo 8 y el 7, me doy cuenta que hay principios que aplican para mi vida, que es guardar la palabra, porque la misma palabra respalda eso más adelante también. Entonces, ese es un versículo, Luis, muy conocido, que es prescriptivo para Josué, pero podría aplicarse para nosotros porque hay un principio universal para nosotros también, que es confiar en Dios, esforzarnos, y Dios va a estar con nosotros. No sé si me voy a entender. Gracias, profe. Sí, claro, súper. Ok. Por ejemplo, es que igual, por ejemplo, nos encontramos los 10 mandamientos, el decálogo que se llama, era para los judíos, pero son principios universales que aplican para nosotros hoy en día también. Bueno, vamos a ver, nada más para terminar, porque ya estamos sobre tiempo y pues si quiero respetarles esa puntualidad. Hoy íbamos a iniciar un tema también muy bonito que tenía que ver con
nada más voy a dejarles por lo menos la introducción para que sepan. Regálenme 5 minutitos nada más. Hoy vamos a iniciar con este tema de los profetas y poetas, o profetas, poetas. Sin embargo, yo creo que fue muy valioso el ejercicio para ampliar más el concepto de las narrativas, y la idea no es correr, sino que que nos queden los conceptos, es lo más importante para ese viaje de regreso. Nada más para que sepan, la próxima lección lo vamos a retomar en el aula virtual. Ahí les dejé, bueno, la lección completa y también unos videos. Véanlos, por favor. Les va a ayudar mucho a comprender la próxima lección. Y algo importante para cuando vayamos a la próxima lección. Vamos a ver, en todo esto que estamos hablando de la narrativa bíblica, de la parte histórica, y con esto cierro, nos vamos a encontrar 3 puentes que yo siempre digo que tenemos que atravesar, así como la imagen. Hay 3 puentes que nos encontramos. Un primer puente es el tiempo. O sea, estamos a más de 2000 años del acontecimiento de Jesucristo y casi a 6000 años de los primeros registros que hay de la humanidad, etcétera, ¿verdad? Entonces, hay un primer puente que tenemos que ubicarnos cuando estamos haciendo este estudio bíblico, y cualquier estudio bíblico, que es un tema del tiempo. O sea, estamos muchísimo tiempo después. Incluso hay acontecimientos que vivió, por poner un ejemplo, el rey David, que sucedieron 1000 años antes, o 1000 años, sí, 1000 años antes de Jesús. Y hay acontecimientos que tuvo Moisés, que pasaron varios cientos de años antes que llegara David. Entonces también esos contextos es importante. El segundo puente es un tema que tiene que ver con el idioma. Tenemos que saber que la Biblia fue escrita, lo mencionábamos la lección pasada, en otro idioma, y siempre hay traducciones, que hay frases o palabras que cambian. Lo vamos a ver la próxima lección cuando hablemos de poesía, porque por ejemplo, la poesía para nosotros tiene que rimar las palabras o los sonidos, pero cuando usted lo traduce a otro idioma, ya eso cambia. Y la poesía hebrea no necesariamente riman las palabras y los sonidos, sino las ideas. Entonces, tener en presente ese puente, que es el puente del idioma, que las palabras pueden significar cosas diferentes, y de ahí muy importante el estudio de las versiones, que lo vamos a ver también. Y por último, el último puente que tenemos que tomar en cuenta para atravesar, para ubicarnos, es el puente de la cultura. Estamos hablando, nosotros tenemos una cultura occidental, y todo esto que ocurrió fue en el Medio Oriente, una cultura totalmente diferente. Ahora Rubén ponía el ejemplo de lo que leía en Ruth. El tema de las relaciones familiares era muy distinto culturalmente a como lo tenemos hoy. Incluso el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y lo podemos ver en esas narrativas del Éxodo, todo el Pentateuco, nos vamos a encontrar un montón de historias que están en un contexto cultural muy distinto al que tenemos hoy. Entonces, por ahí la importancia de identificar qué es narrativo, qué es prescriptivo. Entonces, bueno, nada más con esta idea nos quedamos, y pues la próxima lección ya vamos a hablar un poquito más a detalle de este tema de los profetas y los poetas, que dentro de los profetas, pues ahí nos vamos a encontrar un sinnúmero de profetas que tienen libros en particular, y otros que no tienen libro con su nombre, y muchos poetas que también fueron profetas, perdón. Entonces, bueno, familia, ¿cómo estamos hasta aquí? ¿Alguien que quiera compartirnos con qué se queda? ¿Qué es lo principal que se queda de esta clase? Unas 3 o 4 opiniones muy rápido para irnos. No hay, Pedro, la única diferencia... Tiene que ponerle en silencio. No, ponga usted. Ahora sí, cállate y hable. Ahí se mete el feedback. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Ya apagamos eso. Que sí, yo estaba confundido ahí, por eso dije sobre eso de la ley, del zapato y todo eso, pero es prescriptivo a la época de Ruth.
no es prescriptivo para nosotros. Ahora sí me quedó claro que eso abarca hasta nosotros, ¿verdad? El prescriptivo. Y hay diferencia en eso, nada más. La descriptiva pues es algo muy fácil, ¿verdad? Es la narrativa de una historia o un hecho, un acontecimiento. Más la prescriptiva abarca, como dijo Merlin también, hasta la época de hoy. O sea, es un arrastre, ¿verdad? Hasta la época de hoy, pero prácticamente estamos hablando de todas las profecías de Jesús. Todo lo que se habló de él se cumple. Eso sería. Muy bien, esa síntesis. Okay, ¿alguien más? ¿Con qué se queda? Perito, en realidad, ese tema, vieras que estaba complicadillo. En la tarea sí me estuvo dando guerra. Traté de estudiar, analizarlo, pero ya en la práctica sí pude entender el concepto de prescriptivo. Y sí, como dice Rubén, o sea, técnicamente yo le decía a mi esposa, aquí todo eso lo de Génesis, todo que leímos es para uno en el momento que usted está leyendo, usted sí aplica, pero no es para uno, es para ellos, para el autor o para el momento que se está desarrollando la historia, pero no es para nosotros. Entonces ahí fue la confusión. Pero la práctica en realidad sí nos pone a pensar y ya nos aclara la duda, que es lo más interesante. Y sí, que obviamente, y a través de algunos profetas, pues si leemos libros de profetas, también puede aplicar, porque es para todos, ¿verdad? Pero no todos los libros aplican para todo. Sí, está muy interesante. Aclaramos dudas, por lo menos. Muy bien, Luis, y eso que usted dice es importante tomarlo en cuenta, porque al final, y también hay principios que sí rigen para nosotros. ¿Sabes que usted decía Génesis? Sí, está contando una historia, pero también recuerden, no se olviden de eso, que la ley está anclada a la historia. Entonces sí, nos habla de la creación, que todo estaba en caos y que Dios lo ordenó. Bueno, pero está contando una historia, pero también hay un principio ahí que nos dice que Dios ordena el caos, ¿verdad? Entonces, pues eso es importante. Bueno, listos. ¿O alguien más que nos quiera contar con qué se queda? Pedro, una prescriptiva, tengo una duda aquí con Génesis 15. Ajá. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, y te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso se refiere a Cristo. Ajá. Podría ser descriptiva para nosotros hoy. Es que dejémoslo para la próxima, porque hay ahí un gran secreto para interpretar eso. Y es que eso es descriptivo, pero a través de la poesía. Y ya cuando hablamos de poesía, se pone muy interesante el tema porque... Sí, profético también. Exacto, exacto. Y hay verdades matemáticas, 1 más 1, 2, pero hay verdades poéticas. Que la unión hace la fuerza. ¿Y cuánto es la unión y cuánto es la fuerza? Entonces, ahí hay poesía de por medio. Suena interesante, Pedro. Lo veremos, entonces. Como adelanto, vean los videos para que nos demos cuenta de lo que la poesía nos dice. Por ejemplo, como esto que acaba de preguntar Rubén, hay una gran historia, pero está contada de una forma artística. ¿Me iba a decir algo? Bueno, estamos listos todos. Pueden hacer desorden en este momento todos. Sí. Entonces voy a abrir los micrófonos de todo el mundo para que puedan despedirse todos. Ahí está abierto ya para que todos puedan hablar. Dios los bendiga, muchas gracias. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Buenas noches. Bueno. Bendiciones para todos. Bendiciones. ¡Viva la liga! Buenas noches. ¡Viva la liga! A seguir. Saludos, nos vemos. A todos. Está enchilado, bro. Bueno, buenas noches. Bueno, moradito. Nos guardan comida, ¿verdad?